Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, de la internet. Le damos gracias a Dios porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y nosotros vemos su fidelidad de Dios con nosotros, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el sol sale para buenos y para malos en este tiempo, en esta era, en esta dispensación, porque va a llegar una dispensación en la cual, si no van y adoran a Dios, al Señor Jesucristo en su santuario, pues no va a haber lluvia. Y la lluvia en la Escritura nos habla de bendición, de prosperidad, nos habla de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque cuando llueve, o cuando llovía en aquel tiempo, las cosechas crecían, ¿verdad? Los granos se multiplicaban, las frutas y bueno, los ganados, el ganado, ¿verdad? Y todas esas cosas eran bendecidas. ¿Por qué? Por la lluvia. Entonces, de la misma manera, va a llegar un tiempo en el que si no adoran a Cristo, pues no va a haber bendición. Probablemente para muchas generaciones, para muchas personas que están viendo este video, esta predicación, pues no va a tener efecto en ellos, porque pues ya no van a estar. Va a ser las nuevas generaciones las que nazcan cuando el Señor Jesucristo esté reinando en su templo, y para los que estemos con Él reinando en el reino milenial del Señor Jesucristo. Pero en estos tiempos la Biblia dice, ¿verdad?, la Biblia dice que uno de los mandamientos que Dios nos da en el nuevo pacto es que amemos a nuestros enemigos. Imagínense, a nuestros enemigos. Y a veces ya no amamos ni a la misma familia. A veces, ¿verdad?, estamos peleados con los mismos hermanos, con los mismos parientes. Olvídense de amar al enemigo. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Dios, y Dios nos da un ejemplo de cómo se aman a sus enemigos. ¿Cómo? Pues saliendo el sol, dándonos la lluvia temprana y tardía. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, como el mismo Dios es el que nos da ejemplo de cómo nosotros tenemos que comportarnos en esta vida. Entonces, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice que antes, o sea, sin Cristo, la Biblia nos dice que nosotros somos, o Dios nos dice que nosotros somos enemigos de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por amor de nosotros, para que nos convirtamos a Cristo. El cielo, el reino de Dios, no lo vamos a ganar viendo a Dios indiferente. Nosotros tenemos que aceptar el regalo de la salvación, reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero eso no es todo, sino que cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, comienza un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Biblia, vemos en el tiempo cómo nosotros fuimos enseñados, nosotros crecimos, fuimos alimentados con las enseñanzas de nuestros padres, muchas veces unas enseñanzas pues equivocadas, pero de la misma manera nosotros tenemos que renacer de nuevo por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos el poder de Dios, encontramos la transformación a las nuevas criaturas que el Espíritu Santo nos transforma. Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas. Y Nicodemo le dijo, oigan, ya nosotros sabemos lo que significa, porque les digo, nosotros somos súper inteligentísimos, porque, pues oigan, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos reveló. Pero Nicodemo hizo una comparación obvia. Cualquiera le diría eso, ¿verdad? Cuando Nicodemo le dijo,
¿Qué quieres que otra vez me vuelva a meter al vientre de mi madre y vuelva a nacer de nuevo? Porque les digo, ya como nosotros somos súper inteligentes, ya sabemos de lo que hablaba Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Es necesario nacer de agua y de espíritu, del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios, que es el agua viva, que es la que transforma. ¿Por qué? Porque ya Nicodemo estaba amoldado, estaba sí programado a las enseñanzas que le dieron sus tutores, sus padres, y pues muchas veces vemos que eran enseñanzas mal, porque a pesar de que los fariseos, los escribas sabían la ley, no la obedecen tiempo presente todavía. No la obedecen, ellos obedecen más la tradición de los ancianos y la tradición de sus hábitos, de sus costumbres, de sus costumbres. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, transforma nuestro pensamiento, nuestro espíritu, y donde el amor de Dios es el que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, ¿verdad? Si nosotros, imagínense, si todo el mundo aplicara esas enseñanzas de que amáramos a nuestro prójimo en lugar de querer quitarle la vida, en lugar de hacerle daño, en lugar de, pues sí, quitarle la vida a nuestros enemigos, si amáramos, nos amáramos como Dios quiere que el mundo, que el ser humano tenga ese sentimiento, esa característica, pues otro mundo hubiera. Son enseñanzas tan profundas que pueden transformar una vida, una familia, una comunidad, un país, el mundo entero, tan solo con estas palabras, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos, que nos amemos unos con otros, que no le hagamos mal a nuestro prójimo, que hagamos con el prójimo lo que queremos que hagan con nosotros. No robarás, no matarás, no asesinarás, no codiciarás, y todos esos mandamientos que la Biblia nos dice. No codiciarás, ¿verdad?, la mujer de tu prójimo, no codiciarás las pertenencias de tu prójimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Ahí dice, ¿verdad?, su asno, sus pertenencias más preciadas en aquel tiempo. Entonces, Dios nos da lecciones que no son muy ¿cómo se dice? Muy místicas, o lecciones que no son que no tienes que escarbar para entender esas cosas tan simples, pero son muy profundas cuando entonces le ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Y así ya no habría pleito, ya no habría pues todo lo que hay ahorita, o robos, o tantas cosas que nosotros vemos en nuestro pues diario vivir, en el mundo, en la vida. Si tan solo aplicáramos esos principios del nuevo nacimiento, del amor de Dios, sin tanta teología, sin tanto verdad, de esas cosas. Como dice el fruto del amor, ¿verdad? Si teníamos toda la ciencia, todo el conocimiento, si diéramos todos nuestros bienes y todas esas cosas, pero no hay amor en nosotros, pues ahí está lo que dice el libro de los Corintios. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que nacer de nuevo dentro de la iglesia, y es algo que hoy en día se ha olvidado, porque venimos a Cristo y queremos vivir como éramos antes, como éramos católicos, como éramos de otra religión, de otra, ¿verdad? Queremos aplicarlo, pero la Biblia nos dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios, en obedecer su palabra, en poner atención a su palabra. ¿Cómo se pone atención? Escuadriñando, profundizando en esas enseñanzas, meditando en esas enseñanzas pues muy básicas. Los frutos del amor, ¿verdad? Y todo eso. ¿Por qué? Porque hoy en día es lo que más se necesita en este mundo.
Porque el amor de muchos, la Biblia dice que se enfría, y eso siempre nosotros lo hemos estado diciendo. ¿Por qué? Para que nos cuidemos nosotros mismos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos da muchos consejos, nos da muchas enseñanzas básicas, muchas enseñanzas poderosas que pueden transformar nuestra vida. La Biblia tiene un versículo donde dice que si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a un Dios que no vemos por amor de Dios? O sea, son enseñanzas muy básicas que uno dice, ¿verdad? Pero tienen una profundidad increíble. Dice el mismo Señor Jesucristo: si no amas al que tienes al lado, que tú ves ahí, lo odias, ¿cómo vas a amar a un Dios que tú no ves? Y la Biblia dice otro también, ¿verdad? La Biblia dice que si tú no perdonas, ¿cómo esperas que Dios te perdone? Esa es algo hasta como de kinder. No, si todo para mí y nada para nadie. Pues no, ¿verdad? Son enseñanzas muy básicas, muy elementales, pero una profundidad que lo encontramos en los evangelios. Cuando los leemos con atención, con cuidado, ¿verdad? Ahí es donde encontramos el poder de la transformación, y donde Dios nos confronta. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que nacer de agua y de espíritu. Entonces, por eso vemos en la palabra de Dios tantas enseñanzas tan hermosas que pueden transformar. La Biblia dice que la palabra de Dios es más preciosa que todo el oro del mundo. Es más valiosa que todas las joyas, todas las piedras preciosas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible eso? Si el oro es bonito, muy caro, si las piedras preciosas, los rubíes, los diamantes, las esmeraldas, todas esas cosas son cosas muy bonitas, ¿cómo puede ser la palabra de Dios más valiosa que eso? Porque la palabra de Dios te trae la paz, la felicidad y el gozo, que probablemente esas cosas materiales solamente te va a dar por un momento. Y no solamente te va a dar por un momento lo material, sino que te va a dar miedo, porque vas a tener miedo que te roben todo eso. Y la verdad es que en esos tiempos no se corre peligro. Pero la palabra de Dios nos da un gozo y una paz interna, una paz primeramente con Dios. Porque al hacer todas estas cosas, la Biblia dice, ¿verdad?, que pues agradamos a Dios, y ahí es donde está la prosperidad, la bendición, en estar en paz con Dios y con nuestro prójimo, claro. Por eso, ¿verdad?, nosotros vemos que la profundidad de las enseñanzas básicas de Dios tienen mucha profundidad, son muy poderosas para derribar fortalezas, como dice el libro de los Efesios, ¿verdad? Para derribar todos esos ataques del enemigo que van en nuestro corazón, en nuestra mente, y traer la paz de Dios, que sobrepasa pues todo entendimiento. Por eso nosotros vemos en la Biblia que tenemos que nacer de nuevo y de espíritu. Porque les digo, queremos vivir la vida pues como venimos a los pies del Señor, amargados, odiando, ¿de qué otra cosa? Codiciando, y esa cosa, y lo queremos, miren, y lo queremos santificar. Pues ¿cómo no? O sea, ¿cómo? No, es que Dios entiende. No, Dios no entiende. Claro que Dios entiende, pero entiende que estamos muchas veces equivocados. Tenemos que ser transformados, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos en la Biblia que Dios es amor, ¿verdad? Y el amor, pues ya saben lo que dice la prominencia del amor. Entonces, por eso nosotros, cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 6, ahorita nosotros ya estamos entrando, por ejemplo, en el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, habla un poco de lo que es el mundo espiritual, de lo que son las visiones del apóstol Juan y todo eso. Pero ya ahorita del capítulo 4, un poquito más adelante,
hasta el capítulo, pues sí, ya como en el 7, nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad?, cosas en un ámbito muy espirituales. Y claro, son verdaderas, son más reales que lo terrenal. ¿Por qué? Porque en el cielo, en el mundo espiritual, hay mucho movimiento ahorita. Nosotros lo vemos con el apóstol, con el profeta Daniel, cuando Gabriel y Miguel le trajeron la visión de las 70 semanas y de lo que va a acontecer en los últimos tiempos, la visión del macho cabrío y todo eso. Nosotros vemos que hubo oposición para que Daniel recibiera estas visiones. Cuando Daniel se preguntaba qué era lo que iba a pasar, cuando Daniel estuvo en un ayuno de 21 días, se recordaba las 3 semanas en las cuales el pueblo de Israel el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, fue destruida por Nabucodonosor. Por eso se ayunaba por 21 días en memoria de ese dolor que pasaron, de cuando fueron invadidos y saqueados y destruido el templo. No era que Daniel, ¿verdad?, dijera, ay, voy a ayunar para que Dios me dé una visión. No era el propósito ese. El propósito de Daniel era que estaba recordando todo eso, pero estaba en la oración y en ayuno. Y nosotros vemos que el ángel le dijo, desde el primer día en que pusiste tu corazón para obedecer a Dios, tus oraciones llegaron al cielo. No fue verdad por el ayuno que erróneamente pensamos que todo lo que se enseñó. No, fue porque Daniel desde el primer día él propuso en su corazón no contaminarse, y desde ahí de servirle a Dios. Nosotros vemos que por eso Gabriel fue enviado y tuvo oposición. No fue enviado Miguel, bien, nada más un ángel poderosísimo. No pudo pasar contra el príncipe de Persia y tuvo que venir Miguel, y ahí se quedaron, ¿verdad?, ahí mientras pasaba. O sea, es un ámbito, es una realidad que a veces como que nos queremos desenfocar y queremos vivir muy secularmente todo el asunto. Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Todas esas cosas están hoy más que nunca en movimiento, en acción. Por eso la Biblia nos dice que en los últimos tiempos van a escuchar doctrinas de demonios. Miren, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y Él entró a las sinagogas, ahí fue donde se encontró a los demonios. No fue allá por allá, sí había también por allá. Allá con los gadarenos sí también, pero también estaban metidos en la sinagoga. Ahí fue donde el Señor Jesucristo los encontró. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado y mucho discernimiento en estos tiempos, porque estamos en tiempos peligrosos, en los cuales a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Aquí el detalle está en que no perdamos los pies de la tierra y entendamos bien que estamos en un mundo espiritual y en un mundo físico, y que lo que se está jugando son pues nuestras vidas, nuestras almas, y orar, ¿verdad?, mucho por nosotros y por nuestros seres queridos y por todos nuestros familiares, porque les digo, estamos en un tiempo en los cuales pues lo podemos ver como hay mucha opresión hacia los hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar atentos, porque a veces queremos ¿cómo les diré? Queremos ver con los ojos carnales y no ver lo espiritual. Todas las almas tienen necesidad. Y el libro de los Efesios capítulo 6 nos dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre y carne.
no es con ningún ser humano. El Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, Él nos dijo, ay, van a ver. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque su lucha del Señor Jesucristo era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas de ese tiempo, querían que, pues sí, pensaban que al crucificar al Señor Jesucristo iban a derrotar al Salvador del mundo, pero ellos no entendían lo que había detrás de todo eso. Y Satanás, en la tentación, lo que estaba incitando a Cristo era a desobedecer a Dios. Le dijo, mira, todo esto te voy a dar, viniste por ellos, yo te lo doy todo, solo adórame. Y yo no tienes que ir a la cruz, yo soy más misericordioso que tu Padre. Probablemente se lo podía dar, sí, pero se lo iba a dar y del infierno nadie nos iba a sacar. El Señor Jesucristo vio más allá de todo eso y Él quería salvar nuestras almas. Y por eso le dijo a Satanás, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y Él solamente servirás. Y vemos cómo el Señor Jesucristo siguió su martirio, su vía crucis, hasta que llegó a la cruz y pagó el precio por todos nosotros. Hay algo muy interesante en el mundo espiritual, que la Biblia nos dice en el libro de los Corintios que los ángeles, yo no sé cómo será eso, no sé si tendrán pantallas gigantes como las que ahora tenemos, o no sé cómo será que los ángeles, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que están atentos a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que el cuerpo del Señor Jesucristo está haciendo. ¿Por qué? Porque los ángeles no fueron redimidos como nosotros. La obra redentora del Mesías, no todos la entendían. El diablo no entendía, porque si no, pues no lo hubiera crucificado. ¿Quién es el que da la iluminación de las profecías? Es el Espíritu Santo de Dios. No hay poder alguno que nosotros podamos descifrar la palabra de Dios con nuestra elocuencia o con nuestras mentes o con lo que nosotros pensamos. El que nos da la iluminación hasta hoy día, por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador del Espíritu Santo les hará entender todas las cosas. Y aún así, ¿verdad? Nosotros vemos que todavía nos falta mucho que nosotros tenemos que entender. Por eso nosotros tenemos que entender en lo fundamental que nosotros tenemos que tener ese nuevo nacimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que día con día nosotros vayamos pareciéndonos más al Señor Jesucristo. Como miren, son cosas muy, ¿verdad?, muy elementales. ¿Cómo es que se discipula hoy en día a los niños, a las juventudes? ¿Cómo es que se discipula a la humanidad en general? Sobre todo los niños y la juventud, ¿verdad?, que son los que más están expuestos. Y las familias también. A través de los medios de comunicación, de los espectaculares, de los anuncios, de todo eso. En la tele te dicen miente, miente, miente. En las películas te dicen mata, mata, mata. En las películas te dicen roba, no tiene nada de malo, roba, no tiene nada de malo, ¿verdad? Y eso se mete en su inconsciente. Y nosotros, ¿verdad?, ahí vemos generaciones diferentes a las que nosotros crecimos, más violentas. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que renacer de la palabra del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, perdón. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos crecer, tener la fuerza para poder, ¿verdad?, combatir el día malo y terminar el día malo, como dice el libro de los Efesios, capítulo 6. Y terminando el día malo, estar firmes. Capítulo 6 del libro de los Efesios. Oye, pues no, que el diablo ya está vencido. ¿Qué dice capítulo 6 de Efesios?
No tenemos lucha contra sangre y carne. Pues yo pensé que ya el diablo estaba abajo de mis pies. Sí, cuando te sometes a Cristo, está debajo de tus pies. Cuando no te sometes a Cristo, ten cuidado. Y verdad, ya habla de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué es toda la armadura de Dios? Para estar firmes contra las acechanzas del maligno y terminar el día malo, ¿verdad? De seguir firmes. Ahí es donde nosotros, ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vemos lo fundamental, lo crítico que es que nosotros estemos cerca de la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Porque a veces, bueno, ahí es donde nosotros vemos cómo necesitamos ser transformados, ser diferentes. Empezar a leer. Hoy sí, hay audios y todo, está, qué bueno. Pero muchas personas de América es desde Alaska hasta la Patagonia. De América, muchos no les gusta leer. No les gusta, ¿por qué? ¿Por qué no les gusta leer? Pues es que no fueron enseñados. Hay uno que otro que pues, sí son como libros y qué bueno. Pero la gran mayoría no les gusta leer. Y ya va menos con la tecnología que ya te lee todo sin esfuerzo. Hay otros que ya están perdiendo la ¿cómo se llama? La manera de escribir, porque pues, bueno, o sea, tenemos que tener cuidado y empezar a leer. Ahí es el comienzo. Ay, no, sí, ¿verdad? Yo soy más que vencedor, ya Cristo me salvó y todo eso. Y cosas de esas, ¿verdad? Sí, qué bueno. Y si es así, pues nosotros tenemos que esforzarnos en conocer más a Dios que nunca. Entonces, por eso nosotros vemos que es la manera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel? No, digo, ¿saben qué? Tráiganme en aquel tiempo, ¿verdad? Tráiganme, dijo el apóstol Pablo cuando estaba en el calabozo, dijo, tráiganme los rollos, los pergaminos. ¿Y qué tenían los pergaminos? Bueno, pues los profetas. Tenía el Pentateuco, los 5 libros que Dios le dio a Moisés. Cuando Moisés subía al monte, no creo que nada más subía allá a echar seres, no, allá estaba. Dios le estaba dictando lo que pasó con Adán y Eva, con la primera creación, con los ángeles caídos, con todo eso. Y el apóstol Pablo dijo, tráiganme esos libros. Ay, por favor, una cobija, mi capa. En aquel tiempo la capa era fundamental para las personas, porque no tenían aire calientito ni aire frío. Allá salían al desierto o allá afuera, en el bosque y todo eso, y allá en Israel, en esas áreas, está frío. La capa, oigan, era muy indispensable, ¿verdad? Para el frío. Y pues Pablo estaba en un calabozo. El mismo apóstol Pablo, el Señor Jesucristo dijo a los fariseos, escuadriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que está en la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo son las que dan testimonio de mí, hablando de Cristo, dan testimonio de Cristo. Entonces es muy fundamental todas estas cosas para que nosotros tengamos una vida victoriosa, porque les digo, a veces queremos llegar a los pies de Cristo, queremos seguir como seguíamos cuando éramos cuando vivíamos en las religiones, porque el Evangelio no es una religión. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Todos estos cambios que tiene que haber. Ese es el nuevo nacimiento. Y a veces se nos olvida
Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Pensamos y seguimos igual. Y yo de hecho hasta me iba mejor cuando era así, me iba mejor cuando andaba allá en la perdición y todo eso. Es que no es de que te haya ido mejor, es que sigues igual. ¿Por qué? Porque tenemos que ser renovados, tener ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo vamos a adquirir en la palabra de Dios. Ahí es donde está el poder de Dios. Nosotros, los que predicamos, nuestro trabajo es llevarlos al fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Cristo. Porque el Señor Jesucristo es algo real. El Espíritu Santo sigue obrando hoy en día. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en la humanidad. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que es al que tenemos que presentarle. Para presentarle a este Dios tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, vamos a presentarle a un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Si no leemos. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Verdad? Si nunca vemos nuestra Biblia, nunca oímos mensajes, nunca escuadrillamos la palabra de Dios. Es más, ya ni audios oímos de la Biblia. Entonces, por eso nosotros vemos que ahí es donde nosotros vamos a encontrar. Ay, Dios mío. Y lo que todo ser humano, miren, mucha iglesia necesita el nuevo nacimiento. Mucha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poco a poco ir reflejando la imagen del Hijo de Dios. No nuestra imagen de la que nos venimos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener ese concepto de lo que es el Evangelio. Poco a poco, ¿verdad? No tiene que ser de tajo ni nada, ni mucho menos, no. Pero sí hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Hablar de decir de lo que es el nuevo nacimiento. Y poco a poco Dios va a ir transformándonos por su palabra. Poco a poco Dios va a ir, ¿verdad?, cambiándonos. La Biblia dice, ¿verdad? Miren, y ya con esto terminamos. La Biblia dice que el mismo Dios nos santifica, o sea, nos aparte espíritu primeramente, alma y cuerpo. ¿Y cómo Dios va a santificarnos? Dice Dios, no nosotros. No estoy diciendo que nosotros seamos flojos ya, ¿verdad? No. Nuestra responsabilidad es algo muy importante, que todos ya descuidaron, bueno, la gran mayoría ya descuidaron, es de verdad escuadriñar las Escrituras. El mismo Dios dijo, ¿verdad? Pongan mi palabra. Ya hoy la Biblia se lee. Pongan mi palabra como frontal. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esa manera? Porque ya dijimos que lo que significa es la seriedad. La seriedad de que nosotros tenemos que ser guiados día con día por la palabra de Dios. Para que nosotros podamos entender cuáles son los propósitos y la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros vemos que el mismo Dios nos santifica espiritual y cuerpo. Ay, entonces ya no hago nada porque Dios me va a santificar. No es eso de lo que está hablando. Dios está diciendo que te pongas a leer la Biblia, que la estudies, que la escuadriñes. Como nuevos nacidos de nuevo, tenemos la obligación de escuadriñar las Escrituras toda la vida. Toda la vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como el cuerpo de Cristo, como embajador. Si yo soy el rey, yo soy el hijo del rey, yo soy embajador. Pero ¿de qué eres un embajador? ¿Verdad? Representa su reino, representa su país.
bueno, ¿verdad? Tenemos que volver nuevamente a las Escrituras. Es algo fundamental. Miren, yo he estado pensando mucho, yo he estado orando mucho, ¿verdad? He estado pidiendo a Dios, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Es que la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que las palabras de Dios son espíritu. Y es lo que va a transformar a la gente. Es lo que la va a reprogramar. Por eso, ¿verdad?, se conoce como el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque como dice también la palabra de Dios, en otro versículo dice, ¿verdad?, porque nuestros padres nos enseñaron lo que sabían, ¿verdad?, y nos enseñaron mal. O se esforzaron, pero pues también les fallaron. Pero Dios, ¿verdad?, a través de su palabra nos quiere renovar, transformar nuestro corazón. ¿Para qué nos quiere transformar nuestro corazón? Pero en primer lugar, para el bienestar, pues, de uno propio y de los que están cerca de nosotros y de toda la comunidad y de toda la sociedad y, pues, ¿verdad?, por consiguiente, pues, del país y del mundo. Y eso es donde nosotros podríamos, o donde el ser humano podría transformar este mundo, pues, en algo diferente del que está ahorita. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, la importancia del nuevo nacimiento, de lo que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la que transforma, la que convierte a la persona, ¿verdad?, lo transforma. Entonces, por eso la palabra de Dios es muy importante para que nosotros podamos tener esa victoria en nuestras vidas, ver el mundo físico y el mundo espiritual, porque miren, tenemos que tener los pies en la tierra, ¿verdad?, y no dejarnos engañar muchas veces, ¿verdad? Porque les digo, estamos en un mundo espiritual y un mundo físico. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra de Dios hoy en día, ¿verdad?, pues, a través de toda lo que hay ahorita, se puede entender todavía mucho mejor que antes. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios. Hay miles de idiomas. El hebreo es un idioma un poco complicado, pero hay personas que les gustan, como mi esposa, y por eso, pues, ahí métanse. ¿Por qué? Porque la iglesia ya más está rascando la panza, ¿verdad? Y ya soy salvo. Qué aburrido es ser salvo. Me iba mejor allá. Esto es todo lo que Dios me ofrece, ¿verdad? O sea, están perdiendo ahí. No ven al rey David matando osos, matando leones. No ven a Gedeón. No ven a Daniel. Cómo Dios les abrió puertas, los bendijo, no se aburrían para nada. Y la juventud, y no nomás la juventud, las familias están hoy en día como las que no tienen a Cristo, y eso no tiene que ser así. ¿Y por qué? Digo, ¿por qué? Porque han descuidado su primer amor, como dice la palabra de Dios. Ya ni hablamos nada de los tronos, de los 4 seres vivientes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ya no le encuentran, ¿por qué no le encuentran sabor al Evangelio, a Dios? Pues es que porque no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad que hacían como antes de que vinieran a Cristo. Y eso es un peligro muy mortal espiritualmente, ¿verdad? Pero bueno, pues ya vamos a estar orando. La semana que viene vamos a hablar de lo que son los 4 seres vivientes, vamos a hablar de los terafines y de los serafines. El nombre de terafín, los antiguos piensan que fue miren, ¿verdad? Por eso les digo que leer la Biblia fue una mala entendido, un cambio de un serafín a un terafín. Un terafín es un dios o un ídolo que tiene cabeza de animal y cuerpo de humano, ¿verdad? Pero pues ya la semana que viene vemos todo eso. ¿Por qué? Porque es muy importante estudiar la palabra de Dios para, pues, no transformar a los palabras de Dios o a los ángeles de Dios o a los serafines en serafines.
Y son cosas, ¿verdad?, muy elementales, pero muy importantes que necesitamos conocer como iglesia para poder sobrevivir, pues sí, como dice el libro de los Efesios, ¿verdad?, para terminar el día malo y estar bien, para terminar bien el día malo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor. Síguenos dando esa hambre de tu palabra, Señor. Ese anhelo, Padre, por conocer más de tus misterios, Señor. Que tú, Padre, en estos tiempos has levantado a muchos, Señor. Muchos de tus siervos, Padre, que nos están enseñando, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor, a través de tu Espíritu Santo para seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, del propósito por el cual tú nos has creado, Señor, y de ser luz, Padre, en medio de un mundo de tinieblas, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu fidelidad, Padre. Síguenos bendiciendo a los que estamos aquí presentes, Padre, a los que nos ven a través de las redes sociales. También, Padre, te pedimos que los bendigas, Padre. A los que no pudieron estar aquí también, Padre, bendícelos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.